Continuamos con nuestro programa de webinar. En este momento toca la presentación de la empresa Figap Waters. El tema es control de micotoxinas en granos y alimentos animales. Lo va a impartir, la señorita Nancy Sade Colet, y también estará con nosotros el señor Diego Montemayor. Adelante, bienvenidos y muchas gracias por su tiempo. Gracias, Pati. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Nancy de Figap en los Estados Unidos y tenemos un video de micotoxinas. Corremos el video, por favor. On the control of mycotoxins in grains. Voy a hablar sobre el control de micotoxinas en granos y alimento animal. Yeah. And I know there are some of you that are testing coffee, so I'm going to talk a little bit about coffee as well. Y sé que algunos de ustedes analizan café y voy a incluir algunos comentarios también sobre análisis de café. Okay. And again, if you have any questions, please put them in the chat. We may not get to them until the end of the presentation, but we will get back to you. Otra vez, el comentario, si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, háganlo a través del chat y ya sea durante algún break o al final de la presentación, contestaremos sus preguntas. The presence of mycotoxins in food products, commodities, is unavoidable. La presencia de micotoxinas en las materias primas para alimentos es inevitable. And to avoid their occurrence in the food chain requires management strategies that would prevent contaminated materials from entering the food and feed processing facilities. Evitar la presencia de estas micotoxinas en la cadena alimentaria requiere de estrategias de manejo, administración, que puedan prevenir que las materias contaminadas entren a las instalaciones de proceso de los alimentos. And testing of the commodities is required to accomplish this process. Y un requisito para lograr este objetivo es el análisis de las materias primas. I'm going to start out by talking a little bit about mycotoxins. I think you are all very much aware of mycotoxins, but just for a brief overview. Voy a hablar un poco sobre generalidades de micotoxinas y sé que muchos de ustedes están perfectamente enterados sobre el tema, pero esto nos dará pie a ir haciendo las consideraciones necesarias. 25% of the global crops are affected by mycotoxins. El 25% de las cosechas a nivel mundial son afectadas por las micotoxinas. And recent data shows that 70% of animal feeds are contaminated with mycotoxins, 38% with more than one mycotoxin. Los reportes mundiales recientemente hablan de que más del 70% de los balanceados para alimentación animal analizados a nivel mundial están contaminados con micotoxinas y de estos el 38% están contaminados con más de una micotoxina. Mycotoxins are regulated worldwide. Las micotoxinas están reguladas, están controladas por regulaciones a nivel mundial. So if you do have mycotoxins in your product, it can limit or prevent exportation. De tal manera que si existe la contaminación en sus productos, esto puede causarles problemas en la exportación. And most countries regulate domestically as well, so that can also limit the use of the product within your country.
Y también muchos países, la mayoría, tienen regulaciones internas para consumo que pueden limitar la comercialización de los productos contaminados. So what we're going to talk about briefly in this webinar is what are mycotoxins, why do we care about them, and how do they form and why? Lo que vamos a tocar brevemente al inicio de este seminario es qué son las micotoxinas, cuáles son las de mayor importancia, cómo las podemos detectar adecuadamente y qué se puede hacer para verificar que los productos cumplan y estén protegidos. Which mycotoxins are important for corn, cereal grains, and animal feeds? Vamos a ver qué micotoxinas son de importancia en maíz, otros cereales, café y alimentos animales. And then we're going to talk a little bit about sampling too, because sampling is very important. So we're going to talk about why it's important and how to sample. Y vamos a hablar también de muestreo, por qué es importante el muestreo en el tema de las micotoxinas y cómo debería de muestrearse el maíz, el café y otros granos. And what can be done to verify compliance and protect your products. Y qué se puede hacer para verificar que los productos cumplan con las regulaciones y estén protegidos. So first of all, who am I and who is Vicam? So you know about us. Primero que nada, voy a comentar sobre quién soy y quién es Vicam. I have been with Vicam for over 25 years. He estado con Vicam más de 25 años. The company started in 1985 with leaders. La compañía comenzó en 1985. With leaders in the food industry, combined with people doing research on aflatoxins, scientists at Harvard and MIT. Con una combinación de líderes en la producción animal y científicos de las universidades de Harvard y MIT. Our first president of Vicam was actually owned one of the largest egg distribution companies in the Northeast United States. El primer presidente de Vicam era el propietario de una de las distribuidoras de huevo más grandes del noreste de los Estados Unidos. So he actually got a personal interest in protecting his chickens and protecting the animal feed that was being fed to his chickens. De hecho, él tenía un interés personal en proteger sus aves de postura. So since the time of aflatoxin regulation, many more mycotoxins have been discovered and regulated. Desde el tiempo en que se descubrió la aflatoxina y se reguló la aflatoxina, se han hecho investigaciones que han puesto al descubierto más micotoxinas y sus efectos. So Vicam has developed many mycotoxin immunoaffinity columns for mycotoxins. De esta manera, Vicam ha desarrollado muchas columnas de inmunoafinidad para diferentes micotoxinas. And in 2006, Vicam was purchased by Waters Corporation, which sells laboratory instruments for testing food products. Y en el 2006, Vicam fue adquirida por la corporación Waters, que se especializó en el desarrollo y fabricación y venta de equipos de alta tecnología para laboratorio. The most recent line of products that Vicam has developed is a line for lateral flow strip testing for mycotoxins. Uno de los desarrollos más recientes de Vicam es el desarrollo de un sistema de análisis de flujo lateral para micotoxinas. So what are mycotoxins? ¿Qué son las micotoxinas? What do you think is happening in this photo? Who are these people? ¿Qué creen que sucede en esta fotografía o en esta pintura? Perdón, ¿quién creen que son estas gentes? Now you can see they've lost a number of their limbs.
Como pueden ver, ellos han perdido algunas de sus extremidades. This is actually a painting about a situation in the Middle Ages, which was many years ago, where people had eaten ergot alkaloids, a mycotoxin, in their food. Esta es una pintura que representa la gente que en la Edad Media perdió sus extremidades por consumir productos contaminados con una micotoxina, el ergot, un alcaloide. The ergot alkaloids can cause gangrene, hallucinations, numbness, nausea, vomiting. El alcaloide ergot puede provocar gangrenas, puede provocar problemas en el sistema nervioso, puede provocar desmayos y otras alucinaciones. More recently, in the 1960s, a number of turkeys died in England from Turkey X disease because of aflatoxin in the peanut meal that was in their animal feed. Más recientemente, en los años 60, en el Reino Unido, una cantidad de pavos murió de la enfermedad X de los pavos que se descubrió después que era contaminación por aflatoxinas en la harina de maní que consumían en el alimento. That was the start of the aflatoxin regulation. Y este hecho fue realmente el que comenzó la regulación para las aflatoxinas. Since that time, animals and people have still been affected by aflatoxin and mycotoxins. The number Desde esa época, la gente y los animales han sido afectados por las micotoxinas. A number of pet dogs died in the United States from aflatoxin in their pet food. Un número significativo de mascotas de perros murió en los Estados Unidos por el consumo de alimento contaminado con aflatoxinas. And a number of people died in Kenya in 2013 from eating very high levels of aflatoxin in the corn and the maize they were eating. Y en Kenia, una cantidad de gente murió también por consumir el maíz disponible que estaba contaminado con cantidades muy grandes de aflatoxinas. And in Europe, a large amount of milk was dumped in Romania because of suspected contamination with aflatoxin M1. Y en Rumania, en Europa, hubo que destruir o descartar una cantidad muy grande de leche contaminada con micotoxina o aflatoxina M1, producto del consumo de aflatoxina B1 por las vacas lecheras. Cows that eat aflatoxin B1 in their feed will produce aflatoxin M1 in their milk, which is also regulated. Las vacas que consumen aflatoxina B1 en su alimento eliminan por leche la aflatoxina M1, que es igualmente regulada a nivel mundial. So what are mycotoxins? They are produced by molds that grow on agricultural products. ¿Qué son las micotoxinas? Las micotoxinas son producto de hongos o mohos que crecen en las materias primas o en los productos alimenticios. And this is a picture of the different types of molds. Esta ilustración muestra los diferentes géneros de hongos, los diferentes tipos de hongos productores. Penicillium and Aspergillus molds can produce the ochratoxin on coffee. El género Penicillium y Aspergillus pueden producir la ochratoxina A en el café. Fusarium molds can produce fumonicin, zearalenone, and deoxynivalenol in grains. Los hongos del género Fusarium pueden producir vomitoxina o deoxynivalenol, zeralenona, fumonicina y T2 en los granos. And aflatoxin is produced by an Aspergillus mold. That's how it's got its name, aflatoxin. Y la aflatoxina es producida por el género Aspergillus, de ahí su nombre.
There are a number of risk factors for aflatoxin. Hay una serie de factores que afectan la presencia de micotoxinas. The molds that produce aflatoxin are in the soil and can come up onto the plants. Los hongos que producen las toxinas habitan en el suelo y de ahí pueden subir y contaminar la planta. But certainly temperature and humidity can affect the growth of mycotoxins. The more moisture, the more mycotoxin growth. La temperatura y la humedad son factores determinantes en la producción de micotoxinas. A ciertos niveles de temperatura y humedad, más producción de micotoxinas. In addition, plants that have mechanical damage or damage by insects or birds, it creates a damage in the plant that allows the mold to grow into it and produce the toxin. Adicionalmente, las plantas que son afectadas por daño mecánico o por insectos y aves son más susceptibles a la colonización de los hongos y a la producción de las micotoxinas. Also, once the product is stored, the mold can continue to grow in storage and can continue to produce mycotoxins. De igual manera, una vez que el grano es cosechado y colocado en los almacenes, en el almacén también puede producirse la contaminación con los hongos y la contaminación de toxinas. And I think all of you are aware of this, the importance of drying down the products before they go into storage. Y creo que la mayoría de ustedes está perfectamente claro en la importancia de secar los granos antes de ponerlos en almacén. And as I just mentioned, corn, dairy cattle that eat the toxin in their feed will produce it in their milk. Y como ya lo mencioné antes, el ganado, en particular el ganado lechero, que consume las toxinas puede eliminarlas en forma modificada por la leche. And a recent study was done last year on different grain and feed products, testing for multiple mycotoxins. Un estudio reciente fue publicado de análisis de diferentes muestras de granos alrededor del mundo y mostró que la mayoría de ellos o muchos de ellos estaban contaminados con más de una micotoxina o múltiples micotoxinas. Yeah. So it's very common for grains to have more than one and feeds to contain more than one mycotoxin. And the mycotoxins can have synergistic effects that can make them more toxic if there are multiple mycotoxins. Entonces, no es poco común, realmente es muy común que los granos estén contaminados con más de una micotoxina y obviamente existen efectos sinérgicos que hacen que la adición de varias micotoxinas aumente la toxicidad de cada una de ellas. So the mycotoxins are toxic to humans and they're also toxic to animals. Las micotoxinas que son tóxicas a los humanos en general son también tóxicas para las especies animales que producen alimentos. And different species of animals react differently to the different mycotoxins. Y las diferentes especies de animales domésticos son afectados en forma diferente por las micotoxinas. And that's partly because of the different digestive systems of the animals. Y puede ser que sea particularmente debido a la forma de el sistema digestivo o la estructura del sistema digestivo de las diferentes especies de animales domésticos. So poultry is particularly susceptible to aflatoxins, ochratoxins, and T2. De esta manera pueden notar en la gráfica que las aves son particularmente afectadas por aflatoxinas, ochratoxinas y T2. Okay, aflatoxin is generally a liver toxin, and it also can cause immunosuppression. La aflatoxina en particular
es tóxica para el hígado y causa también inmunosupresión. Ochratoxin is known as a kidney toxin. La ochratoxina es conocida como tóxica para los riñones. Swine are particularly toxic, particularly sensitive to zearalenone. It affects their reproductive system. Los cerdos son particularmente susceptibles a la zearalenona, que causa problemas reproductivos en estos animales. And they're also sensitive to fumonisin, DON, T2, and aflatoxins. Y son muy susceptibles también a la fumonicina, a la T2 y al DON o vomitoxina. And ruminants are susceptible to T2, DON, and zearalenone. Y los rumiantes son susceptibles a T2, a deoxinivalenol y a zearalenona. Deoxynivalenol, as Diego had mentioned before, it's colloquially known as vomit toxin because it can cause feed refusal in animals and vomiting. El deoxinivalenol, como ya se mencionó antes, se conoce coloquialmente como vomitoxina por sus efectos en los animales y humanos que producen rechazo de alimentos y cuadros de vómito. So mycotoxins are regulated worldwide. Las micotoxinas, como ya se mencionó, están reguladas a nivel mundial. For both humans and for animal feeds. En ambos, en humanos y en alimentos animales. So for people who are shipping or exporting products to the European Union has a system called RACIF. Para aquellas industrias o negocios que exportan alimentos, particularmente a Europa, la Comunidad Europea tiene una red, un sistema llamado RAS, que informa sobre los problemas que presentan los embarques de importación. RACIF stands for the Rapid Alert System for Food and Feed. El nombre RAS se deriva de el reporte rápido de problemas en alimentos humanos y animales. And you can see here the example of a report, a notification that came from one of the European Community countries that received a product that had high levels of aflatoxin. Y ustedes pueden ver aquí un ejemplo del reporte que circula una vez que se ha detectado contaminación en alguno de los embarques. Son las notificaciones que circulan en esa red internacional. And that notification goes to all European countries. Y esas notificaciones van a todos los países miembros de la Comunidad Europea. And this is a list of the top 5 hazards that were notified from Germany in 2018. Esta es una lista de los riesgos reportados, particularmente en Alemania, de productos de importación relacionados con alimentos. And you can see aflatoxin and ochratoxin were 2 of the top 5 notifications. Y pueden notar que las aflatoxinas y las ochratoxinas son parte de las 5 principales notificaciones, en este caso en el 2018 en Alemania. So what type of levels are we testing? Part per billion is so small. And to give you an idea of how small a part per billion is, it's equivalent to about a pinch of salt in 10 tons of potato chips. Entonces, ¿qué tipo de niveles son los que estamos buscando cuando analizamos, en el caso de aflatoxinas o micotoxinas? Buscamos partes por billón. Y para darles una idea de lo que significa una parte por billón, sería tanto como buscar una pizca de sal en 10 toneladas de papas fritas. So we're looking for a very, very small
amount of toxin in a very, very large sample. So that's why sampling is so important. Entonces estamos buscando una porción muy, muy pequeña en un lote muy, muy grande. De ahí la importancia capital que tiene el muestreo en la correcta determinación. So I have a question for you, if you can put your answer in the chat. Guess which of these samples of corn contain mycotoxins? Aquí tengo una pregunta para ustedes. Pueden poner su respuesta en el chat. ¿Cuál de estas muestras contiene micotoxinas? You can stick your answer in the chat. Pueden poner su respuesta en el chat. I think most people would guess B. All the answers are coming up B. I think most people would guess B because you see the mold on the sample. But actually, this actually could be a situation where A is the sample that contains some mycotoxin, aflatoxin, and B may be zero aflatoxin. And the reason that is, there's two reasons why that is. One is because you can't see the aflatoxin or the mycotoxins by eye. All you're seeing is the mold, and the mold may not produce mycotoxins. Muchas de las respuestas que estamos recibiendo hablan de la muestra A. Sin embargo, o al revés, hablan de la muestra B. Sin embargo, principalmente por el factor que las micotoxinas no pueden verse a ojo, la presencia del hongo no es necesariamente un indicador de la presencia de alguna micotoxina en particular. En este caso, la muestra A contiene 300 ppb y la muestra B está libre. Yeah. And a lot of what people are doing in the field is they're screening with a black light, which will indicate the presence of the mold, but that mold may not necessarily contain aflatoxin. Una de las cosas que sucede frecuentemente es que en las industrias de granos y alimentos, la gente sigue utilizando la luz negra para hacer la determinación, que es un método muy antiguo, muy rústico, pero en ese método lo que se determina es la presencia de hongo por fluorescencia, no necesariamente de la micotoxina. I mean, it can be, sometimes the mold is present and there is toxin, but sometimes the mold is present and there's not toxin. Y se pueden dar casos en donde el hongo está presente, pero no hay toxina, o donde el hongo está presente y hay toxina. Yeah. But that's the importance of sampling of testing to be sure that you have the aflatoxin or mycotoxin. De ahí la importancia de un análisis específico que nos pueda decir directamente si hay presencia de toxina o no. Okay, so for sampling, the importance of sampling is to get a sample that's representative of the lot. El punto de hacer un buen muestreo es lograr una muestra que sea representativa del lote completo. And the best way to sample is if you have a fluid stream of grain testing at different points as the grain is moving, like the picture on the left. Y la mejor manera de hacer un buen muestreo es cuando los lotes están en movimiento, en flujo. Ahí se puede muestrear de una forma muy representativa cuando se está moviendo el grano. However, if you do have a static lot, y sin embargo, cuando tienen un lote estático, que es muy frecuente, yeah, it's important to probe in a number of different places in a lot in a random probing pattern. Es importante tomar muestras o submuestras en diferentes puntos del lote estático para poder hacer una muestra completa que sea representativa del lote completo. Okay. It's good to obtain probe in 5 to 10 places, samples of about
a pound, which is about 500 grams, ideally 10 samples, and grind them all. So they grind them all very, very small, so they pass through a 20 mesh sieve and mix it very well. Y el punto en este tipo de muestreo es lograr que en cada uno de los puntos de muestreo tomemos aproximadamente 500 gramos para lograr una muestra total de entre 5 y 10 kilos, idealmente 10, y moler esa muestra de tal manera que pase por un sedazo Maya 20 y mezclarlo muy bien. And I have some references at the end of this presentation that I can give you. And it gives, one is from the United States Federal Grain Inspection Service, and it gives examples of probing patterns and how the probes should work in different types of vehicles. Y al final de la presentación voy a mostrarles, voy a darles una cantidad de referencias que tienen protocolos de muestreo oficiales, tanto de la Inspección de Granos de los Estados Unidos como del Departamento de Agricultura, para hacer el correcto muestreo en diferentes situaciones. And also in that reference is, in the references is the recommendations from the European Union on how to sample. Y también en esas referencias voy a incluir las recomendaciones de muestreo de la Comunidad Europea. And the European community recommends more detailed sampling procedures. Y la Comunidad Europea recomienda procedimientos mucho más detallados. Yeah. So sampling can vary. Different companies and even different countries have different protocols for sampling. De tal manera que los muestreos varían mucho entre países, las recomendaciones de muestreo oficiales varían mucho entre países. And the sampling procedure can also vary depending on the type of product, whether it's wheat or whether it's corn, for example. Y el protocolo de muestreo puede variar también de acuerdo al tipo de producto que se esté manejando, ya sea maíz, trigo, café, diferentes tipos de muestreo aplican para cada producto. Because generally, if the grains are very, very small grains, you'll get more kernels per pound or gram of sample than you will if the product is larger, like corn. Y un ejemplo es en los granos pequeños se obtienen muchas más unidades por unidad de peso, o mucho más granos por gramo o por kilogramo que con los granos grandes. So here is a picture of the stream of grain on the left and of the probing of the grain on the right. Aquí hay en este gráfico ejemplos de, en el extremo izquierdo, abajo, de grano en flujo, que sería ideal para muestrear, y en las otras dos fotografías, lotes estáticos que se deben de muestrear con muestreadores de sonda. So for the total error, most of the error variability on the sample will come from the sampling and sample preparation. De tal manera que si ven en la parte superior del gráfico, la suma del error de muestreo y el error de preparación de la muestra tiene una magnitud mayor al error analítico mismo. De ahí la importancia del muestreo y de la preparación de la muestra para análisis. And this gives you an example in corn of the type of variability that you can see, which is actually quite large. So the smaller sample size you take, you'll see larger variation in results. And the larger sample size you take, you'll see smaller variations in results. Este gráfico tomado de una publicación de Whitaker muestra la importancia del tamaño de la muestra. Para una muestra de maíz conteniendo 20 ppbs, si comparamos 1 kilogramo de muestra con 32 kilogramos de muestra, podemos ver el rango, cómo se abre en la muestra menor que en la muestra de más peso.
So a good procedure for this is to test it for mycotoxins at different places during the production. Una de las mejores aproximaciones para el control de las micotoxinas es analizar en los puntos claves o en los diferentes puntos de importancia en la cadena de producción. Yeah. And so the best point to test is at the point where you're buying the product, because if you test it as it comes in, then you don't receive bad products into your system. Uno de las situaciones claves es tener la capacidad de analizar los granos en los puntos de compra o a la recepción. De esta manera se puede evitar comprar granos contaminados o se tiene la habilidad de almacenar en forma diferente granos contaminados o no contaminados. And then once the grain, and then also at this point, what you can do is you can separate and store products with different levels of toxins in different warehouses to keep the clean products away from the contaminated products. Se puede utilizar en este punto la estrategia de separar los granos con alta o con baja contaminación en diferentes almacenes. Then what happens when the products go into storage, mycotoxins can grow again in storage, so it's important to test it as well when it's coming out of storage. Y de la misma manera, una vez que el grano es almacenado, también existe el riesgo de que se contamine en almacén. Entonces, es importante analizar a la salida del almacén. And then again, if the product is being shipped, test it before export, and then the importing country will also test it upon arrival in the country. Y cuando se trata de productos de exportación, obviamente hay que analizar previo al embarque o previo al envío a puerto para estar seguros de qué se está enviando, y el país receptor o el comprador obviamente va a analizar a la recepción para confirmar que el producto no esté contaminado. So different where you're testing it and what the reasons you're going to be testing it is going to require a different testing strategy. Entonces, de acuerdo a la finalidad del análisis, para qué se está analizando, hay diferentes consideraciones que hay que hacer para la elección de un método de análisis. How long, how fast you need to get your results? Who's going to be running the test? Uno de los más importantes es qué tan rápido necesitan sus resultados. Yeah. Who's going to be running it? Is it going to be in a lab or is it going to be a field environment? El otro punto a considerar es quién va a hacer el análisis. ¿Se necesita gente altamente entrenada o no para hacer el análisis? ¿O se dispone de gente altamente entrenada o no para hacer el análisis? And the content of the information, whether you need a qualitative result or actual number. Y las características del resultado, ¿se necesitan números precisos o simplemente se necesita un sinón? And what we recommend for the field, for running tests in the field, is the lateral flow strip test, because they're very quick and they will give you either a yes, no, or a quantitative result in the field. The fluorometer will as well. Una de mis sugerencias es que en los puntos de recepción de grano, donde el tiempo es crítico y la disponibilidad de gente con alto entrenamiento es escasa, mi sugerencia sería utilizar pruebas rápidas de análisis, como las pruebas de flujo lateral, cuantitativas o cualitativas, en la recepción de ingredientes, y también se puede utilizar la determinación mediante fluorómetro. And then confirming the results with the instrumentation, HPLC or LCMS-MS. Y para la confirmación de resultados o para el análisis de matrices complejas o alimentos terminados, sería mejor realizarlo en ambiente de laboratorio con métodos instrumentales como HPLC, UPLC o cromatografía líquida con detección de masas. Okay.
And also for Europe, Europeans have regulations for total aflatoxins and for B1, B2, G1, G2. Y de acuerdo también en el país de destino, cuáles son las características del resultado que se requiere. En el caso de Europa, Europa requiere aflatoxinas totales, pero también requiere valores individuales para aflatoxinas B1, B2, G1 y G2. And the laboratory instrumentations will give you an individual result for the B1, B2, G1, G2. Y en este caso, los equipos de laboratorio tipo cromatografía pueden darles individualmente los valores de B1, B2, G1 y G2. The lateral flow strip test reader and the fluorometer gives a reading of total aflatoxin. Tanto las pruebas rápidas de flujo lateral como el fluorómetro les va a dar el valor de contaminación total de aflatoxinas, la suma total. So this is the first AflaCheck, which is a very rapid lateral flow strip test, which will just tell you, it will not give a number, but it will tell you whether you are above or below a certain level. Este es un sistema, el AflaCheck de Vicam, es un sistema muy rápido, muy sencillo, que les va a dar como resultado un fuera de rango o dentro de rango. No les va a dar un número preciso, pero sí les va a dar la idea si están fuera de regulación o dentro de regulación. So you basically add 70% methanol to 5 grams of sample, shake it for 1 minute, dilute it, and then put in the strip. En este caso, se utiliza 5 gramos de muestra diluidos en una solución 70% de metanol en agua, se agita por 1 minuto, se diluye en proporción de 1 a 1, se introduce la cinta en el tubo y el tubo va a generar una línea o 2 líneas. 2 líneas si está por debajo del punto de corte o una línea si está por encima del punto de corte. So the AflaCheck will tell you if you're above or below 20, 10 or 20, and DawnCheck will tell you if you're above or below 1. De esta manera, el AflaCheck puede darles un valor si están por encima o por debajo de 10 ppb o si están por encima o por debajo de 20 ppb, y DawnCheck les puede dar un valor de si están por encima de 1 ppm o por debajo de 1 ppm. If you need a number printout, then what we have, it's called the Virtu system, and it will read that strip test in a reader and give you a number. En el caso de que necesiten un resultado cuantitativo, entonces pueden utilizar el método instrumento, el Virtu, que les va a decir con exactitud el número o la concentración de la contaminación en números. So also the MYCO-6-in-1 uses a aqueous-based solution, which is non-toxic. También una ventaja es que esta metodología utiliza una solución para extracción que no requiere solventes. Es simplemente una solución acuosa. So what you do is weigh 5 grams of sample, add 25 mils of aqua premix, vortex, and filter the sample. Lo que se hace para esta metodología es pesar 5 gramos de muestra, añadir 25 mililitros de la solución acuosa aqua premix, agitar en vortex por 2 minutos y filtrar el extracto. Then that same extract can be used to test for up to 6 toxins. Y en este caso, el mismo extracto que obtuvieron se puede utilizar para hacer hasta 6 determinaciones de micotoxinas en forma simultánea. Yeah. So what you would do is put 100 microliters on each of the strips for the different mycotoxins. Y lo que se hace es, de ese extracto que se obtuvo, es transferir 100 microlitros del extracto a cada uno de los dispositivos de la cinta específicos para cada micotoxina. And then incubate the strip for 5 minutes
and put it in the reader. Esperar 5 minutos a que se incube y colocar en el lector. What's important is to time putting the 100 microliters on the strip about 30 seconds apart so that you can read them all about 30 seconds apart. Es importante comentar que si se programan para colocar los 100 microlitros en cada una de las cintas, en cada uno de los dispositivos con diferencia de 30 segundos, van a obtener todos los resultados, los 5 o los 6 resultados, en un tiempo total de 10 minutos. And the Dawn strip is put, the Fumo, Afla, and Okra can be held at room temperature. The Dawn V is put onto an incubator. El dispositivo para fumonicidina, aflatoxina, ocratoxina y seralenona simplemente pueden esperar 5 minutos a temperatura ambiente. En el caso de vomitoxina, Dawn, hay que colocar en una mini incubadora por 2 a 10 minutos a 40 grados. And the good news is we are expecting a test for T2, HTT2 at the end of August, beginning of September. Con esto concluimos la presentación y esperamos sus preguntas con todo gusto. Pueden también enviarnos sus preguntas o visitar nuestro stand en el Salón Verde de la exposición virtual y con todo gusto atenderemos sus inquietudes, sus preguntas o sus comentarios ahí. Muchas gracias, Nancy, por la presentación. Es un gusto. ¿Alguien tiene preguntas? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Vicam, muchas gracias a Nancy y a Diego por este webinar, esta charla muy interesante, muy socorrida, por cierto, que nos estuvieron preguntando mucho para inscribirse. Les agradecemos su tiempo, su dedicación, y a los visitantes, por favor, no olviden que estarán ellos atendiendo su stand en la sala verde para que puedan tener contacto por medio del chat. Si tienen preguntas, están para servirles. Muchas gracias, buen día. Nuevamente, Diego, Nancy, gracias. Gracias, Pati. Buen día. De nada, gracias. Gracias a usted. Continuamos con el siguiente webinar. Va a ser impartido por Carlos Campabadal. Mucha gente ya lo conoce. Viene representando a Previtep y el tema es seguridad e higiene en plantas de alimentos en tiempos de pandemia. Es el tema que viene a continuación. Los invitamos a participar y también que sigan visitando nuestra exposición virtual, sala verde, roja y azul, para que puedan tener mayor contacto con nuestros expositores y poder resolver dudas o preguntas. Gracias.